más personal carta de Pablo. La escribió desde otro de sus tiempos en la prisión, dirigida a su querido colaborador y discípulo, el joven Timoteo. No sabemos exactamente qué tanto tiempo pasó desde que él había escrito Primera de Timoteo, pero podemos ver que la situación de Pablo había cambiado y para mal. Él está encarcelado en Roma, lo que podría referirse al tiempo de su arresto domiciliario que se menciona en Hechos 28. O podría ser que ya había sido liberado de esa prisión inicial. Tuvo otra larga temporada de ministerio para luego ser arrestado de nuevo en Troas. De cualquier modo, Pablo dice que está en medio de su juicio y que las cosas no van bien. Está bastante seguro de que no va a sobrevivir a esto. Así que a partir de esta situación muy oscura, Pablo acude a Timoteo, quien parece todavía estar trabajando en Éfeso. Pablo le pidió a Timoteo que viniera y estuviera con él en la prisión, para que pudiera delegarle la misión de plantación de iglesias que él había iniciado. El diseño de la carta es bastante sencillo. Tiene dos grandes secciones en las que Pablo reta a Timoteo. Primero, a aceptar su llamado como líder. Y luego, antes de que vaya donde está Pablo, enfrentar a los maestros corruptos que todavía están causando problemas en Éfeso. Después de esto, Pablo concluye la carta. Pablo inicia agradeciendo a Dios por Timoteo y su familia, específicamente por su abuela Loida y su madre Eunice. Ellas sumergieron al joven Timoteo en el contenido de las Escrituras del Antiguo Testamento y le inculcaron una profunda fe en Jesús, el Mesías. Así que, por esa fe tan firme, Pablo ofrece su primer reto a Timoteo. Le llama a rechazar cualquier tentación de avergonzarse por las buenas nuevas sobre Jesús o por Pablo, quien está sufriendo en prisión por anunciar esas buenas nuevas. Ahora, la razón por la que Pablo necesita enfatizar esto es por el estigma negativo que se ganó por sus muchas prisiones. Esto hizo dudar a muchos de los colaboradores de Pablo de hasta su llamado a ser apóstol. Él menciona a dos hombres, a Figelo y a Hermógenes, quienes habían abandonado a Pablo porque estaban avergonzados de ser asociados con él, porque ahora era un criminal acusado. Así que Pablo le pide a Timoteo que rechace cualquier temor a la vergüenza y que vaya a verlo. Ahora, Pablo sabe que esta es una petición muy costosa. Podría poner en riesgo a Timoteo. Así que él le recuerda a Timoteo que la gracia de Jesús es una fuente de poder. Y esto es muy importante. La vas a necesitar, porque seguir a Jesús no es fácil. Demanda todo de ti. Pablo compara el seguir a Jesús con el ser reclutado como soldado, quienes procuran agradar a su comandante, o con un atleta, quien entrena su cuerpo para una competencia. O es como un labrador, trabajador y dedicado. Cada una de estas tres metáforas aluden a una persona que está comprometida con algo más grande que sí misma y quien está dispuesta a sacrificarse y soportar situaciones difíciles para alcanzar un objetivo mayor. Y, por supuesto, el más grande ejemplo de esto es Jesús mismo. Por su compromiso con el Padre, Él sufrió la crucifixión a manos de los romanos. Y de manera similar, Pablo mismo está ahora sufriendo en una prisión romana. Las dificultades y el sacrificio son inherentes a la vida cristiana, y esta es la razón por la que la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana, o como lo resume Pablo en un breve y muy poderoso poema, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. El amor de Dios por nuestro mundo ha abierto una nueva esperanza a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Y así, para aquellos que asumen el riesgo de confiar en y de seguir a Jesús, Dios promete reivindicación y vida. Para aquellos que lo rechazan, Dios honrará esa decisión y les hará lo mismo. Pero la infidelidad de la gente jamás hará que Dios abandone su fidelidad. Así que Pablo llama a Timoteo a la fidelidad, sabiendo que ésta podría salirle costosa. Pablo continúa la segunda mitad de la carta, llamando a Timoteo a confrontar a los maestros corruptos en Éfeso, antes de que vaya a Roma. Su enseñanza se está esparciendo en la iglesia de los Efesios como un cáncer. Ellos han convencido y corrompido a cierto número de mujeres influyentes en la iglesia. Estas son probablemente las mujeres adineradas con las que Pablo tuvo que lidiar en su primera carta a Timoteo.
Él aquí no ofrece muchos detalles respecto de la mala teología de los maestros. Timoteo ya sabe acerca de esto, pero Pablo sí nos da una pista. Dice que ellos enseñan que la resurrección de los creyentes ya tuvo lugar. Ahora, no sabemos si los falsos maestros están siguiendo un rechazo filosófico griego a toda la idea de la resurrección corporal y creen que solo se trata de la experiencia espiritual. O podría ser que simplemente habían distorsionado la enseñanza de Pablo sobre la vida de resurrección que empieza en el tiempo presente a través del poder del Espíritu. De cualquier modo, el problema es que ellos habían abandonado la robusta esperanza futura de la resurrección y la nueva creación, y en su lugar habían abrazado un cristianismo privado, hiperespiritualizado, desconectado de la vida diaria. Así que Pablo llama a Timoteo a desarrollar líderes fieles que enseñen las verdaderas buenas nuevas acerca de Jesús. Ellos deben evitar los pleitos sin sentido, resultado del debate con los falsos maestros. En contraste, Timoteo y su equipo de liderazgo deben mantener lo principal como principal. Deben enfocarse en la historia central del mensaje de las Escrituras, que, en el tiempo de Pablo, significaba principalmente el Antiguo Testamento. Estas Escrituras, dice Pablo, son capaces de darte la sabiduría que conduce a la salvación a través de la fe en Jesús, el Mesías. Él está diciendo que el punto de las Escrituras es contarte una historia unificada que lleva a Jesús y que tiene una oferta de sabiduría para todo el mundo. Luego Pablo habla sobre la naturaleza y el propósito de las Escrituras. Él dice que toda Escritura es inspirada por Dios, literalmente vivificada por Dios. Esta es una referencia al rol del Espíritu guiando a los autores bíblicos para que escribieran lo que Dios quería que su pueblo escuchara. Dios habla a su pueblo en las Escrituras por una razón muy práctica. Él dice que son útiles para enseñar, diciéndome cosas que no conocía antes. Son útiles para reprenderme, poniendo delante de mi rostro las cosas que digo que creo, pero no vivo conforme a ellas. Son útiles para corregirme, exponiendo mis maneras desordenadas de pensar y de comportarme. Y son útiles para instruirme en justicia, mostrándome una nueva manera de verdaderamente ser un humano. Y todo ello para que el pueblo de Dios esté preparado para hacer el bien. Pablo cierra esta carta recordándole a Timoteo que probablemente no va a salir vivo de prisión.